Buenas tardes, compañeras y compañeros. Espero que hayan tenido unas vacaciones, unas buenas vacaciones, ¿no? Que hayan podido descansar, adelantar en sus trabajos. Y vamos en esta semana, que es nuestra semana de cierre. Y la verdad que es lamentable porque tenemos pendientes. Así que hoy vamos a ver a Bourdieu, otra vez, más, digamos. Y el viernes va a haber video. Va a haber video y actividad para hacer en el transcurso a que me entreguen su trabajo final. Es necesario, compañeros, porque no podemos dejar pendientes, ¿no? O hay que intentar dejarlos menos pendientes. Muy bien, entonces seguimos con nuestro libro, El sentido social del gusto, que es, me parece, un libro clave para entender la sociología del arte y la cultura que propone Pierre Bourdieu, nuestro autor francés. Y en esta clase vamos a revisar el punto 4, o el capítulo 4, que es la sociología de la percepción estética, y otro capítulo, que es el 8, que es la génesis social de la mirada. Entonces, de este libro, ¿no? Tienen que leer estos dos apartados, que son muy pequeños, como todos los apartados de este libro, pero más no por eso sencillos. Muy bien. Ya vimos el concepto de campo, ¿no? Ya vimos qué es el campo como este conjunto, como este ámbito de relaciones sociales con cierta autonomía con otros campos en donde se juega todo lo que tenga que ver con la cultura y el arte, ¿no? Entonces el campo del arte es donde ahí se hacen los creadores, se dice qué es arte y qué no es arte, se enseña el arte, ¿no? Y se pone en juego, además esta palabra será muy importante en Pierre Bourdieu y en su concepto de campo, se pone en juego todo lo que tenga que ver con el arte, ¿no? El capital artístico, el capital cultural, que es en última instancia el poder o la legitimidad de decir qué es arte y qué no es arte, quiénes son artistas y quiénes son artistas. Esa parte la dejamos atrás y entonces Pierre Bourdieu hace un buen análisis y dice, ¿qué tal si en lugar de estudiar el arte y los artistas, o la obra y los artistas, nos pasamos del otro lado? Nos pasamos al lugar, digamos que aquí está el arte, ¿no? Algo muy bonito, y aquí está el artista, ¿no? Un señor muy erudito, ¿no? Artista y arte. Y dice, ¿qué tal si nos vamos, cambiamos la ecuación y nos ponemos a pensar en el consumidor de arte o en el quien ve el arte? Y lo que va a decir al ponerse a pensar en esta otra parte de la ecuación que no había sido bien analizada, va a decir, para consumir arte hay que saber un código. Puedes ver dos cosas en distinto lugar y en una pasas desapercibido y en la otra la aprecias. Por ejemplo, un cuadro que está en una iglesia y ese mismo cuadro si estuviera en un museo. Y entonces en un museo, por estar en un museo, tú tienes la predisposición de observarla como arte. En cambio, cuando está en una iglesia, la observas si eres creyente como algo sagrado, o si estás visitando, conociendo, pues como algo religioso que está ahí, ¿no? Y entonces Bourdieu se pregunta, si esto es así, entonces, ¿por qué puede ser arte y no arte al mismo tiempo un objeto? ¿Por qué nuestra mirada cambia dependiendo de la situación? Y más adelante, que además es un fenómeno que le toca vivir, ¿no? Ese desplazamiento, que digamos sería el arte abstracto, el arte que se aleja de la forma, no de la forma, perdón, el arte donde la forma
adquiere primacía sobre el fondo, sobre el mensaje, como sería el arte abstracto, ¿qué sucede con ello? ¿No? Porque es o percibe ese fenómeno de que el arte contemporáneo no me gusta, ¿no? La frase ya está muy repetida, es que no me gusta, es que eso no es arte. Todos estos axiomas esconden algo. Y esconden que para percibir el arte tienes que saber el código del arte. Y no nada más con los contemporáneos, con las expresiones del MOAC, ¿no? Que a veces nos parecen muy, muy contemporáneas, sino con todo el arte. ¿No? Y entonces dice, aquí nos encontramos, así como esto lo hace el campo, aquí nos encontramos esta parte también es construida. Construida, fíjense nomás. ¿Qué se construye en última instancia? La mirada. La mirada. ¿Cómo vemos? ¿Cómo percibimos? ¿Qué percibimos como cuando vemos cierto cuadro? ¿Qué percibimos cuando escuchamos? De eso se trata esta parte del análisis de Pierre Bourdieu. Y entonces va a ir a contracorriente de la idea de que el arte, además lo va a decir Bourdieu con estas palabras, ¿no? La idea o la teoría de que el que mira arte siente un flechazo en su corazón y queda enganchado al arte, enamorado, como una especie de sensibilidad o mirada pura que de repente es captada y hechizada por un cuadro. Dice, nada más falso que eso. Eso es mentira, eso es un mito. Lo que hay es una construcción social de la mirada. El gusto, su gusto musical, de literatura, de teatro, de pintores, yo diría de no sexual, el gusto que nos atrae cierta persona, el deseo hacia otras personas, también es construido socialmente. Y está condicionado históricamente, ¿no? Históricamente por las modas, por las academias, por lo que se expresa en los medios de comunicación, ¿no? En parte, por lo que está posible acceder a, pero no nada más. Está aún más oculto porque se construye en el hábitus de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes, ¿no? Y entonces, esta sería la primer gran tesis, el gusto, la mirada, cómo vemos las cosas, es una mirada construida socialmente. No es natural, no es un flechazo, el arte no da flechas, sino que es un aprendizaje, un conocimiento de códigos, un diálogo entre códigos, entre un artista que crea y un gusto construido que hace clic, ¿no? Que tiene una afinidad electiva, si seguimos a Weber, ¿no? Entonces, esta parte, al analizar el consumo, y ya no al artista y a la obra de arte, sino al consumo, tiene que llegar a la mirada. Y la mirada va a ser una construcción social. Ahora bien, Bourdieu no se queda en ello nada más. Y señala que esta construcción social es diferenciadora. O sea, no es una para toda la sociedad, sino, al ser una sociedad estratificada, va a haber distintas miradas, distintos gustos, ¿no?
Eso lo sabemos porque lo vivimos. Y estos gustos además van a tener una colocación muy importante de clase. Y entonces la clase también va a estar representada por los gustos o por la mirada que construimos. De una manera no total, pero digamos sí marca ese sentido. Y entonces el arte y el consumo cultural vienen a ser, en pocas palabras, un mecanismo de diferenciación social y legitimación, porque Bourdieu va a ser muy consciente de todos estos discursos clasistas, discriminadores, en donde uno se asume una posición más elevada por su gusto cultural, por su mirada. Por eso los pobres son unos nacos, no sabes nada de arte, eres un ignorante. Hoy en día en redes sociales, gente que cree ser mejor porque no escucha reggaetón, ¿no? Y entonces ataca al reggaetón como lo más bajo de la cultura. Vaya, a mí me parece ridículo, ¿no? Intentar creer que por tu consumo te hace mejor. Pero ocurre en la sociedad. Digamos, Bourdieu esto lo mira y lo entiende. El consumo cultural es parte de la diferenciación social, porque en el campo también se estructura una división a partir de lo que es legítimo, lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es erudito, lo que tiene clase, de lo que es vulgar, feo, corriente, sin clase, simple, ¿no? Y justamente lo que trata de hacer Bourdieu es decirle a esos eruditos, fíjense, a esas personas muy preparadas, muy solventes en el concepto de arte, que su gusto no es un gusto natural, no es que sean muy sensibles, sino que su gusto fue construido socialmente. Y entonces entramos a la pregunta, ¿y dónde se construyó esto? Y la respuesta no puede ser otra más que en el hábitus. Y entonces pasamos ese concepto que está presente en Bourdieu, que es una de las grandes propuestas del sociólogo, y que debemos revisar, ¿no? Debemos de tener claro. El hábitus son unas disposiciones, formas de actuar, de pensar y de sentir, inconscientes, o por lo menos con un génesis oculto, ¿no? Y que nos van formando. ¿Dónde vemos el hábitus? En la confianza de alguien para con la vida, en los gustos musicales, en ciertos saberes, ciertas concepciones del mundo, en cierta seguridad que están ahí, ¿no? Y entonces no es difícil de pensar que en el primer día de universidad, que te juntas con 4 amigos o amigas y se ponen a hablar y vaya sorpresa, les gusta lo mismo, fíjense, les gustan ciertas películas, les encanta la banda y hasta les gusta el mismo actor de cine, ¿no? Entonces llegas a tu casa y dices, wow, mamá, me encontré a 3 amigas y las 3 nos gusta Pearl Jam y la banda, las 3 nos vestimos con leggings, las 3 tenemos tatuajes, y además un Quetzalcóatl, el otro un Tlaloc, ¿no? Nuestro sueño es viajar, y las 3 sufrimos de amor, ¿no? Puede ser una casualidad, ¿no? El destino las unió en la UACM. Pero hay otra cosa, es que tengan un hábitus parecido. Y el hábitus parecido las haga que tengan ciertas aficiones, ciertos gustos, y podríamos decir hasta ciertas confianzas y ciertas formas de actuar y de sentir parecidas. Fíjense.
o sea, predisposiciones a actuar o dispositivos de actuación y de sentir. ¿Y por qué? ¿No? Bueno, porque viven en la Ciudad de México, porque son de la misma edad, porque sus familias son de la clase trabajadora o todos trabajan para vivir, como el 90% de este país y del mundo, 90 y tantos por ciento. ¿Qué más? Tienen el mismo gusto de carrera, ¿no? Y entonces ese hábitos compartidos hacen que se parezcan, ¿no? O no que se parezcan, sino que tengan aficiones, sentires, deseos, perspectivas de la vida parecidos por sus hábitos. ¿Quién clasifica el hábitos o qué dispositivos se crean para determinar qué hábitos están? El económico. Digamos, en estos términos, Bourdieu se liga al concepto de clase, que además trabaja con clase, y con esa raíz muy fuerte que es el marxismo, ¿no? Y entonces, tu hábitos tendrá que ver con tu condición social. Muy importante. Con tu condición social, con tu clase social, con tu ubicación en la sociedad. Y entonces tu ubicación en la sociedad te va a hacer que nunca hayas ido al teatro, ¿no? O que nunca hayas ido a un concierto de jazz, que nunca hayas ido a admirar ciertos murales. Y eso es tremendo, ¿no? Y entonces tu hábitus te genera una experiencia de vida que te va inclinando o acercando a ciertas representaciones artísticas y no a otras. Y entonces no es que fulanito de tal, puta, le encanta el arte, ¿no? Y él nació con el toque y el buen y la sensibilidad. No, tu sensibilidad la creaste a partir de tu experiencia de vida en la familia, en la escuela, con tus maestros, en tus talleres. No, y es que yo desde chiquita quise ser bailarina. Mentira. Te metieron al ballet, a los 4 años fuiste a ver el Cascanueces y dijiste yo quiero ser como ella. Pero, si me explico, tuviste toda una serie de experiencias que te van llevando para allá. Ahora bien, lo del hábitos podría parecernos, hay rasgos del hábitos que nunca se pierden, ¿no? O sea, a veces se nace y se lleva algo de ese mundo donde uno nació, ¿no? Pero Bourdieu está muy alejado de creer esto como destino, ¿no? O sea, como, mira, es que eres de la clase trabajadora, entonces te va a gustar el reggaetón lento, las novelas mexicanas y no sé qué más, ¿no? No, Bourdieu no es así, no es cerrado. Bourdieu investiga, analiza, y entonces lo que va a señalar es tu hábitus está ahí, ¿no? Como una estructura, como una condición de tu vida, pero tú rompiste y te fuiste a buscar y a cambiar percepciones, y a cambiar gustos, y a construirte socialmente, ¿no? Un ejemplo, esto no se hace tan fácil, ¿eh? O sea, es común que tu hábitos también te determine un montón de cosas y que no puedas superar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque la sociedad es injusta, porque la cultura discrimina, porque la cultura excluye, porque la cultura es un medio de legitimidad, de legitimar las diferencias sociales. Pero, siguiendo con su ejemplo de ustedes, esas 3 amigas, pasan 4 años y siguen en la UASM. Y de repente se dan cuenta que ya no les gustan los patanes, ¿no? Porque de repente se volvieron feministas allá por 3er semestre, que ya no ven lo que veían antes, porque de repente les dejaron ir a un chingo de museos y todo el tiempo estaban en museos o en exposiciones o aprendiendo historia del arte, bla, bla, bla.
de repente sus amigos del barrio los quieren, las quieren, pero ya no se sienten tan a gusto en sus fiestas, ¿no? O sí se sienten a gusto, pero como que algo se ha roto. Y de repente su música cambió en 4 años. Y de repente ya tiene un director de cine favorito. Y alguien, algo de teatro favorito. ¡Pum! Se han roto ciertas disposiciones. ¿Qué pasó ahí? ¿No? O sea, este proceso, estas predisposiciones, formas de actuar, de sentir, de pensar, se pueden romper, ¿no? Entonces el hábitus es una precondición, una condición que está ahí, cuyos rasgos siempre van a estar ahí, pero que no nos determinan de manera plena y eterna. Y eso no pasa, ¿no? Porque Bourdieu busca jugar entre la gente, ¿no?, que es libre y las estructuras que encadenan. Y ustedes saben que a veces somos un ladrillo en la pared, ¿no? Siguiendo a Pink Floyd. Pero a veces tenemos un espacio para escapar, para desarrollarnos, para luchar por nuestros sueños, etc., ¿no? Y entonces el hábitus es un poco esto, ¿no? Entonces ustedes comprendan su hábitus. Digan, bueno, yo nací acá, me enseñaron que esto era bueno, que esto era malo, predisposiciones y sentimientos. Por ejemplo, una compañera muy querida de hace muchísimos años, de la UACM, compañera suya, muy talentosa ella, ella decía que su papá le decía, ¿por qué vas a los museos? ¿Qué no sabes? Fíjate lo que decía, fíjense lo que decía. ¿Qué no sabes que los museos nos hicieron para nosotros? Esa idea tan fuerte, yo diría tan brutal, venía de un hábitus, ¿no? de un ordenamiento de dónde entras, dónde no entras, de qué se siente, de qué es tu sensibilidad, de qué es para ti, de qué no es para ti, de qué te gusta, ¿no? Y entonces ahí se crean muchas cosas, pero al mismo tiempo se pueden romper. ¿Cómo se rompen? Será una lucha constante como todo en el mundo, pero yo les propongo, además esto es muy bourdiano, la escuela, la universidad. Te hace cambiar tus gustos, tus maneras de pensar, tu manera de sentir, tus ideas preconcebidas. Y de ahí la importancia que tiene la democracia en Bourdieu, de ahí su lucha por la universidad pública y gratuita, y de ahí muchas otras cosas, ¿no?, que ya veremos en un texto que voy a dejar de tarea con una actividad. Y entonces, ahí es donde se forma la mirada, el gusto, cómo miramos en ese hábitus, ¿no? Y entonces la mirada es construida socialmente. ¿Cuál es la alternativa? Porque pone a señalar, ¿saben qué es? Que no son finos, ¿no? Que su hábitus los hizo desear eso. Y comprender que entonces la escala de legitimación puede ser otra, y entonces dar la batalla en el campo cultural como gestores transformadores, ¿no? Pero también podría ser lo malo de acá, porque además defiende ese arte, Bourdieu. Dice, o sea, no nos engañemos, no es que te guste el arte académico, es que nada más te quedaste ahí en el lenguaje para traducir el siguiente arte. Además, que saberlo no tiene que hacer que te guste, pero al saber muchas diferencias de estilos y esto, te hace ponerle palomito, tachecito, pero entenderlo, ¿no? Y entonces lo que dice es democratizar el acceso a esos lenguajes, ¿no?
democratizar el conocimiento, el saber, estos sentidos, estos códigos, para quitarle y también reconocer, ¿no? Reconocer que la cultura, el campo cultural es un campo atravesado por relaciones de dominación, que la cultura y el arte se utilizan para legitimar desigualdad y entonces dar la disputa desde el campo del arte, desde los hábitos heredados, ¿no? El conocimiento heredado, el saber, el contexto, por una visión democrática, más plena, pero evidentemente una mirada del arte sociológica, ¿no? Entonces ya no son los genios talentosos, sino la estructuración de un campo, sin que eso quiera decir que no sean geniales los artistas, sino la estructuración de un campo con ciertas reglas que legitima la desigualdad social y disputas en el campo, con hábitos, ¿no? Que hacen, que son precondiciones de nuestra mirada, de nuestro sentir, y que se estructuran desde las clases sociales. Eso sería la clase de hoy. Y bueno, se va a dejar alguna tarea y se va a dejar una tarea muy simple sobre otra lectura que es la de museos. Ahorita la voy a anotar en el Google Classroom y nos vemos el viernes en otro video. Buenas tardes, buenas noches.